El primer concepto que vamos a manejar es el concepto en sí mismo de crisis. ¿Qué es crisis? Estamos acostumbrados a ver la palabra crisis por todas partes. Encendemos la televisión y vemos crisis. Nos encontramos con un amigo, está hablando de crisis. Llegamos a nuestra casa muchas veces y encontramos crisis. Y la peor parte de todas es, nos vamos a mirar a nuestro interior y encontramos crisis también. Pero esto no tendría que ser así, esto es un aprendizaje. O sea, nosotros hemos tomado del mundo una forma de vivir y nos la hemos apropiado. Nos hemos apropiado una forma de vivir en crisis. Crisis es un estado de conciencia. Igual que la felicidad, es un estado de conciencia. En crisis nos encontramos cuando no estamos satisfechos o con nosotros mismos o con la vida que tenemos. En otras palabras, cuando no estamos satisfechos con el interior o con el exterior, o con lo que estamos acostumbrados a considerar el exterior. En esta categoría caben muchas cosas, pero podríamos básicamente definir tres crisis. La crisis financiera, que de pronto es la que las personas más conocen. Cuando se habla de crisis, todo el mundo piensa en esa, en la crisis número uno, la crisis financiera. Pero hay más tipos de crisis. Las crisis personales y las crisis espirituales. Una crisis financiera es aquel momento en el cual consideramos que no tenemos suficiente para satisfacer nuestras necesidades de aquello que creemos que necesitamos del exterior. Digo creemos, y lo digo a conciencia y a propósito, porque una vez que la persona entra en crisis, una de las primeras cosas que comienza a descubrir es que muchas de aquellas cosas que creía necesitar para poder estar bien, cuando ya no las tiene y le toca soltarlas, nos damos cuenta de su absoluta falta de valor. Por ejemplo, hablemos de una persona que tiene un par de casas de inversión y esta persona sueña con que estas casas van a ser el capital para la vejez y que con la rentica que va a recoger cada mes de estas casas va a poder vivir cuando llegue a la vejez sin tener que trabajar porque sabe que el seguro social tal vez no va a alcanzar a cubrir sus necesidades. Pero resulta que la situación económica se pone difícil y entramos en una crisis como esta que se está viviendo en este momento y no se pueden pagar más las cuotas. ¿Qué tiene que hacer esta persona? No va a dejar de pagar la casa en la que vive y en la que vive con sus hijos y con su esposa. Le toca dejar de pagar las casas, aquellas que eran su sueño, aquellas casas que iban a ser las casas de inversión, aquellas que iban a ser el capital de la vejez. Entonces la persona entra en una depresión, entra en una situación en la que cada día le da más y más vueltas al asunto de que no puede pagar la casa y empieza entonces a buscar cómo hace para pagar una casa que en realidad no puede pagar, pide prestado aquí, pide prestado allá, a veces le prestan, a veces no le prestan. Y cuando finalmente lo que de todas maneras iba a ocurrir, ocurre, la persona pierde la casa, obvio. Hay un estallido, hay un momento tal vez de llanto, de depresión, de lo que quiera que sea, pero pasan 3, 4, 6 meses, tal vez 2 años. Y cuando la persona mira hacia atrás dice, wow, me quité un peso de encima. Resulta que yo la casa que necesitaba para vivir era la casa en la que vivo con mis hijos. Y esas dos casas que yo sentía que eran una tremenda necesidad, resulta que no son una necesidad. Y la persona puede que ahora respire aliviada. Siempre es así. O sea, vivimos las crisis porque necesitamos aprender algo que nos está faltando. Y entonces aquí entramos en un tema bien importante. ¿Quién organiza esto? ¿Cómo es que de una u otra manera todos vamos dando pasos en el camino, que un paso nos lleva al siguiente y ese nos lleva al siguiente y están enlazados de manera perfecta, de modo que vamos aprendiendo en cada paso del camino exactamente lo que necesitamos aprender? Lo podemos saber porque si nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida, nos damos cuenta cómo se nos ha ido guiando paso a paso, como si nosotros fuéramos tomando cursos. Como si en la medida en que nos vamos graduando en un curso se nos matriculara en el curso siguiente. Y cuando efectivamente terminamos ese curso satisfactoriamente, entonces se nos matricula en el siguiente. ¿Quién organiza esto?
Una de las cosas que he descubierto en el trabajo con las regresiones es que nosotros somos guiados. Antes de nosotros encarnar, antes de bajar al seno materno, hay una reunión, y es una reunión muy importante. Es una reunión en la cual nosotros nos encontramos con nuestro guía espiritual, en el mundo espiritual, y él nos ayuda a revisar lo que hicimos en la encarnación anterior, en la vida anterior, y a planear lo que vamos a hacer en la siguiente. Lo siento si quien está viendo este video, si tú que estás viendo este video no crees en la reencarnación, pero desafortunadamente resulta muy difícil explicar las cosas que vivimos si no tomamos en cuenta ese elemento. Ahora, con mi formación como hipnoterapeuta, viendo las regresiones y viendo cómo las personas vienen y se encuentran con su guía espiritual, vienen y se encuentran en una vida en la que hicieron una cosa que les produjo un trauma y cosas por el estilo, me resulta muy difícil no tomarlo en cuenta. Así que perdona si te molesta, pero voy a asumir de aquí en adelante que estás ilustrado en el tema y que eres por lo menos capaz de continuar. Aunque no seas capaz de creer, al menos eres capaz de aceptar la posibilidad. Entonces lo que me encuentro es que el guía espiritual viene y se encuentra contigo y juntos organizan cuál va a ser el tema principal de esa vida que viene. ¿A qué te vas a dedicar? ¿En qué te vas a centrar? ¿Cuál va a ser el meollo del asunto? Digamos, por ejemplo, que te vas a centrar en el perdón. Entonces el guía espiritual te asigna algunas de las cosas y te permite escoger otras. Supongamos que una de las cosas que te asigna es quiénes van a ser tus padres y tus hermanos. O sea, en otras palabras, en qué familia vas a llegar. ¿Cuáles van a ser las circunstancias generales que te van a rodear? ¿Cuáles van a ser las oportunidades que vas a tener en esta vida? ¿Y cuáles van a ser los desafíos principales que vas a tener? Lo normal es que la persona acepta porque el nivel de sabiduría, el nivel de análisis de tu guía espiritual está tan por encima de nuestro nivel que su lógica no admite discusión. De hecho, una cosa que encuentro en las regresiones que hago es cuando se le formulan, cuando nos permite a través de la regresión hacerle preguntas al guía espiritual, que esto sucede, me ha sucedido muchas veces en consulta, sus respuestas son tan maravillosas que no admiten discusión. Entonces, una vez que se planea cuál va a ser el meollo del asunto, una vez que se planea la encarnación, el siguiente paso es organizar un plan de vida que incluye quiénes van a ser las personas que te van a ayudar a lograr esos objetivos. Por ejemplo, sigamos con la idea de que viniste a aprender a perdonar. Es un ejemplo. ¿Qué necesitas para aprender a perdonar? No hay más remedio que aceptarlo. Necesitas a alguien que te dé la oportunidad de perdonar. En otras palabras, necesitas a alguien que te agreda. Necesitas a alguien que te ofenda. Necesitas a alguien que te quite lo que es tuyo o que crees que es tuyo. Necesitas a alguien que te ataque de alguna manera. En otras palabras, necesitas ejercicio en el perdón. Entender este concepto es muy importante, porque una vez que entendemos esto, entonces aquellas personas que están a nuestro alrededor, haciéndonos la vida imposible supuestamente, entendemos que esas personas son la parte principal de nuestra encarnación, son la herramienta principal, son la ayuda principal que tenemos en nuestra encarnación. Y entonces tenemos una perspectiva muy diferente con ellas. En una regresión, en este caso una regresión que se me hizo a mí, tuve la oportunidad de ver esto con mis propios ojos en mi propia vida.